Bueno, el primer paso que tenemos aquí es que vamos a crear un formulario que nos va a permitir editar las publicaciones de los clientes. Cada publicación en sí es un formulario de edición, pero vamos a manejarlo mediante tabs o tabulados. Primero que todo vamos a crear el espacio para el formulario de edición. Vamos a hacerlo normal, vamos a crear un archivo índice, un archivo de validación y un archivo de procesamiento para los datos recibidos. Pero donde iría normalmente el archivo que corresponde al formulario, no lo vamos a hacer, sino que vamos a colocar un archivo llamado tabs, ya que va a ser una especie de formulario múltiple manejado mediante tabs. Entonces, como van a ser varios, hacemos un tab principal y hacemos una carpeta para un directorio, perdón, para almacenar los tabs secundarios. Aquí empezaremos por hacer primero que todo la vista índice, que es donde evaluaremos los permisos, la seguridad y los datos que nos están ingresando antes de entrar tanto a hacer las tabs como a hacer tanto el validador como el procesador. Entonces procedemos a crear un archivo index.php blanco y a partir de aquí empezamos a hacer nuestro código. En el archivo que hemos creado en este formato en blanco, lo primero que haremos será importar el modelo, perdón, hacer una llamada al modelo para a través de él conectarnos al conjunto de registros que están almacenados en la base de datos. Una vez hemos llamado al modelo, haremos una consulta directamente sobre el artículo que hemos publicado. Para esto nos valdremos de una función que ya está predefinida en el modelo y adicionalmente capturaremos el dato del objeto que el usuario desea acceder, es decir, la identidad del artículo que el usuario desea editar. Inmediatamente debemos también tener en consideración los aspectos de la seguridad, como es definir cuáles son los permisos, tanto el singular como el plural, que concederán acceso a la edición de los objetos almacenados en la base de datos. En este punto lo hacemos mediante la definición de estas dos variables, que pues lo que indican es cuál es la referencia individual de cada permiso. También parametrizamos aspectos como el módulo al cual estamos conectados, el componente que tenemos en este momento activo y digamos que la distribución o una especie de namespace que es donde están almacenados en este momento las vistas con las cuales vamos a trabajar al hacer este procedimiento. Parametrizados estos aspectos, pasamos a evaluar la existencia de los permisos en el usuario que está accediendo a esta vista. Primero evaluamos si posee el permiso singular, posteriormente el permiso plural. Ambos lo hacemos mediante funciones que están almacenadas en el objeto de sesión. Para definir si el usuario es el autor de la publicación, utilizamos un objeto almacenado en el modelo de las publicaciones. Este objeto se encarga de definir si el usuario que actualmente está conectado en la sesión es el mismo usuario que es el autor de la publicación, y si ambos datos coinciden, entonces se considera que la autoría de este contenido le pertenece al usuario que actualmente está activo. Y esto nos garantiza a nosotros de que si posee permisos para editar las publicaciones propias y es el autor del contenido actual, va a poder acceder a este para editarlo. Verificamos si en esta ejecución de esta vista estamos recibiendo datos provenientes de algún formulario, porque si es así, debemos validarlos y procesarlos, y si no es así, simplemente debemos mostrar como tal el formulario normalmente. Hay que tener consideración con respecto a los componentes que van a crear este formulario, si vamos a utilizar un cropper para recortar las imágenes, si vamos a utilizar tipos de publicaciones diferentes para, dependiendo de eso, definir qué formato se va a visualizar y si se van a hacer evaluaciones adicionales sobre la autoría. Creo estas tres variables simplemente como un recordatorio personal para ese procedimiento. No creo que necesariamente se conviertan en variables que imperen en este modelo. En este modelo, no, perdón, en esta vista. Evalúo la pluralidad y evalúo la autoría del artículo como paso a seguir para saber también, o sea, para evaluar también si me están llegando o no datos. Para esto basta con evaluar si en la variable submitted llega o no llega información. Si está vacía quiere decir que no me están llegando datos, por lo tanto puedo pasar el procedimiento normal. Pero si no está vacía quiere decir que sí me están llegando datos, entonces lo que debo pasar es a la vista de validación
para saber si están correctos, y si en la vista de validación todo está correcto, entonces debo pasar a la vista de procesamiento. En la versión que se estaba usando previamente de este formulario, tanto el cropper como saber quién es el responsable de la autoría de un artículo se hacía mediante la ayuda de dos helpers que se encargaban de procesar esta información. Primero obtenía la imagen de portada y la transfería al helper para su graficación, y mediante el otro helper se consultaba la autoría del artículo. Lo coloqué como un recordatorio. Ahorita en un momento haremos la adición final de estas dos variables. Comenzamos también a cerrar aquí un poco la ejecución de la vista, ya que en la parte inicial evaluamos si existía la pluralidad o la autoría para que el usuario accediera a los formularios de edición. En este punto ya evaluamos lo contrario, lo que sucede si no se poseía ni la pluralidad ni la autoría del artículo. Esto lo hacemos simplemente con un redireccionamiento hasta lo que el cliente va a ver, que en este caso sería una pantalla de acceso denegado, ya que no poseería los permisos para realizar la edición de este contenido. Definimos de una vez si en la graficación de esta vista se van a utilizar Google Maps, si se van a utilizar alguna clase de publicidad o ADS agregados, qué template vamos a utilizar, que en este caso es Page, el normal, que si vamos a utilizar el plugin para las tablas, si vamos a utilizar un template del contenido, que en este caso si lo vamos a hacer, que es el C9, C3, y cuál va a ser el contenido pues de esta parte principal. Y comenzamos también a limpiar un poquito el código, depurando algunas cosas que tenemos que evaluar en este punto. Lo primero es que aquí ya no necesitamos de un helper que nos ayude a obtener la identidad del autor del contenido, porque aquí arriba nos estamos valiendo del modelo de las publicaciones para obtener la autoría. Es decir, yo obtengo la información del artículo y evalúo si quien se está conectando es el dueño del artículo. Por lo tanto, pues no necesito básicamente obtenerlo aquí en una forma individual. Segunda situación, bueno, borro esta variable porque esta variable ya estaba allí establecida. La segunda situación es que no estoy graficando el editor dependiendo del tipo en este punto. Por lo tanto, evaluar el tipo en este punto es innecesario, y mucho más utilizar un helper que lo tome para saber cuál era el tipo original del artículo no viene al lugar. Y también el tema del cropper o el acortador de la imagen de portada no es necesario hacerlo en este punto, ya que aquí no estoy graficando nada, sino que estoy definiendo que se va a graficar, digamos, más adelante. Entonces estos tres puntos de aquí son irrelevantes, los elimino, limpio ya aquí el código depurándolo un poquito, y pues sin existencia de posibles errores ya este index acaba de ser completado exitosamente. Este procedimiento va a ser un poco más complicado porque la idea es que en esta nueva versión de este formulario no se hagan funciones ni helpers para graficar las tabs, sino que nos valgamos del Smarty para poder graficar esta clase de contenidos. Entonces va a involucrar la creación de código en PHP dentro de pues, la vista normal, y lo que va a ser la creación del código dentro del TPL correspondiente en el Smarty. Obviamente yo aquí ya puedo hacer una evaluación. ¿La evaluación en qué consiste? En irme hasta este punto de edición del formulario y generarme un mensaje que me defina si las cosas aquí están funcionando. Entonces abro este objeto. La idea sería de que cuando yo abra esta vista, si a la vista no le llegan datos, la vista a mí me genere simplemente un, ¿cómo se dice? Un código, una salida en la que me muestre un mensaje. Entonces lo voy a hacer con hola, todo está bien desde aquí, desde la llegada de las tabs. Como podemos ver, aquí está la estructura de la web, en la cual el contenido central está totalmente vacío. Entonces vamos a proceder a actualizarla y deberemos ver el mensaje que estamos esperando. Entonces este mensaje nos confirma de que efectivamente todo el concepto que hemos utilizado se está ejecutando correctamente hasta este punto. Aquí procederemos, como les decía, a hacer la graficación de las tabs, y estamos utilizando Bootstrap 5 para hacer este procedimiento.
Bueno, ¿cómo me imagino yo que debería de funcionar esto? Para mí la idea básica sería alimentar el diseño gráfico que va a estar en el Smarty con un vector de datos que me permita graficar los elementos que necesito. Entonces, primero que todo haría un vector, lo llamo tabs. A este vector internamente contendría cada una de las tabs que se van a graficar, tanto en definición de objetos como en el texto que sale en la pestañita de la parte superior, como el contenido que el objeto en sí me va a graficar. Entonces voy a hacer estos ejemplos, voy a colocar unos tres. Cada uno le estoy colocando contenido del tab 1, contenido del tab 2, contenido del tab, en este caso será el tab número 3. Solamente a manera de ejemplo de cómo sería este vector que me alimentaría el diseño gráfico. Obviamente este diseño gráfico vendría de una llamada de servicio del Smarty, definiéndole obviamente el template, el BS5X, que es el que estoy utilizando, y a partir de allí asignaríamos una variable que sería tabs, que sería la que nos llevaría obviamente esto. Tabs es tabs, el vector anterior. Esto lo transferiríamos al diseño de la vista del Smarty y allí solamente pasaría a hacerse, digamos que el procedimiento de graficar. Como se los estoy diciendo, entonces por aquí vamos simplemente a pasar datos. Tendríamos que ir a este plugin del Smarty que vamos a crear y en este plugin es donde haríamos todo el esquema gráfico que nos va a llevar a la generación de las tablas. Y utilizaremos como datos de prueba pues el vector que hemos incluido aquí en la parte anterior. Entonces, dentro del directorio donde tengo el template diseñado en el Smarty, ya tengo el espacio creado. Este template está en un directorio llamado plugins del BS5. En ese plugins ya he creado un directorio llamado tabs y en él he creado un directorio, para un archivo llamado index, que será la plantilla que utilizaré para graficar las tablas. Pero pues primero que todo tengo que hacer que las tablas existan y los tabs existan, perdón. Para eso he buscado, mirado, leído y releído una y mil veces cómo, cómo se hacen estos objetos gráficos en el Bootstrap. He buscado gráficamente cómo lucen algunos de ellos, he buscado cuál es la definición del componente directamente en el Bootstrap para hacerlo correctamente como se debe. Aquí hay todo un capítulo sobre cómo utilizar los tabs para hacer elementos navegables. He localizado algunos ejemplos que son de interés con una amplia explicación sobre este procedimiento y he visto algunas pruebas de las cuales digamos que lo primero que yo puedo concluir es que la forma correcta de colocar una tab es primero dentro de un contenedor, segundo definirla en base a una columna ubicada al interior de una fila para evitar errores de graficación. Y pues después de ver una y mil veces esta clase de componente, creo tener ya la idea de memoria sobre cómo escribirlo. Entonces regreso a mi entorno de programación y hasta donde mi concepto llega y utilizando el Bootstrap 5, el procedimiento es más o menos así.
Bueno, algo largo de escribir, simplemente corresponde a la creación de tres tabs y a cada una de estas tabs le vamos a agregar un contenido de prueba que lo voy a comenzar a hacer a partir de este punto y bueno, hagámoslo primero y continuamos. También recordando que la tab activa es aquella que tenga obviamente el show, que es el que permite, la clase show, que es la que permite que la tab esté visible, y el active, que es la que la marca como, digamos, gráficamente hace lo necesario para que parezca ser el elemento activo. Las otras dos van a estar ocultas y además de, digamos, bueno, ambas van a estar ocultas todo el tiempo, o sea que nos llevan más clases adicionales. Teniendo claro que el ID de cada una debe corresponder con el ID que hemos definido arriba dentro del controller, ¿sí? Dentro del área y dentro del área o dentro del target, porque el target lo que hace es invocar la ID de cada contenido para establecer si está en show o no está en show, es decir, si se muestra o no se muestra. Entonces, tres tabs, perdón, y tres contenidos. Y aquí ya concluimos con este código pues, para hacer la prueba. Listo, con esta plantilla que hemos escrito, básicamente este esqueleto en HTML lo que nos debe generar es una card que en su encabezado contenga los tabs y en su contenido el contenido rote dependiendo de que se haga clic en los diferentes tabs. Cada uno de estos elementos, pues área, role, type, lo que es el HTML normal son conocidos. Lo único que cambia en el Bootstrap 5 es el data toggle, que ahorita ya el toggle, o como dicen ustedes, lleva las siglas DS por Bootstrap incluidas en su estructura. Básicamente son los tres botones dentro de tres elementos de lista exactamente iguales. De destacar el hecho de que si el área select está aquí, entonces este es el objeto seleccionado por defecto. En el caso del body o el contenido, no importa qué tan lejos se encuentre el código digamos, de su contraparte, que es el encabezado con las tabs. En este caso está dentro del body de la card. Y mientras tenga la clase tab content y esté apegado al control del encabezado, entonces este va a reaccionar. Debe llevar obviamente el rol tab panel, el área que define a cuál pertenece y listo, esto sería el rol. Aquí pasaremos a verlo en el HTML ya funcionando, el código fue correcto y entonces este es el resultado, una card con un encabezado dividido en tres elementos. Cada que presionamos un elemento, el elemento rota automáticamente el contenido en la parte inferior, como lo están viendo. Ahora este objeto que está aquí, este contenido, puede ser básicamente cualquier cosa, un formulario, listas, columnas, cualquier cosa que necesitemos dentro de nuestro esquema gráfico. Y se ha hecho 100% utilizando el Bootstrap y su CSS sin la necesidad de recurrir a código JavaScript hasta el momento. Listo, ni Vanilla ni jQuery. Entonces continuemos.
Bueno, estando claro que esto ya funciona, no necesitamos estos dos otros elementos de muestra en el caso de los tabs. Y sabemos que el tab al que le pongamos el área selected activo es el que va a estar activo y visualizado. Y pues conocemos la forma general en la cual esto va a estar funcionando. Así una vez ya montado. Y así. Tampoco necesitamos los contenidos adicionales que utilizamos para hacer la prueba, solamente necesitamos un contenido de muestra. Así. Todo. Entonces este sería, digamos, que el esqueleto básico con el cual comenzaríamos a hacer el proceso de automatización. Como ya habíamos dicho, entonces es un vector de datos que en cada posición contiene otro vector de datos, y ese vector de datos en cada posición contiene lo que va a ser tanto la identidad del tab como el texto que va a mostrar en el tab en la parte superior, como el contenido que va a visualizar. Por lo tanto, esto se va a hacer con dos recorridos, y en cada recorrido se van a crear los tabs de la parte superior y los contenidos que van a estar ocultos para ser visualizados al activar los botones. Entonces aquí, cada vez que se recorre por, lo que haría sería crear los ítems en el primer for que hagamos, y el segundo for, cada vez que lo recorramos, lo que haría sería crear los cuerpos de los contenidos cada vez que lo hagamos. Y a partir de aquí hacíamos la inyección del for como tal. Bueno, el for each obviamente lo vamos a hacer utilizando la sintaxis del Smarty, que sería abrir las llaves aquí, haciendo el for each aquí, y lo que veremos es decir que este for each viene desde el vector que estamos recibiendo, que son las tabs, y cada vez que este ciclo se repita, el elemento que me va a liberar es un ítem, y este ítem lo vamos a considerar como el tab como tal. Esta sintaxis del Smart no es PHP puro como tal. Usamos el field for each aquí, lo cerramos aquí, y este mismo ciclo lo repetiríamos en la parte inferior al momento de estar generando también los contenidos. Cierro en este punto. Ahora que este ciclo se va a estar repitiendo, la primera vez que este ciclo lo haga, debe asignarle un ID al tab, y aquí abajo también deberá asignarle el ID al elemento que va a estar controlando. Entonces, como ya habíamos visto atrás, cada vez que el ciclo se repite, lo que hace es acceder a un nuevo vector de datos, en este caso sería el tab, y el ID de cada objeto estaría dentro de un elemento llamado ID. O sea que aquí lo que haríamos sería tomar a esa variable tab que se creó, y a esa variable tab que se creó al recorrer el ciclo le vamos a tomar el ID. Quedaría así más o menos. Ya cuando el elemento de la parte inferior, que es el ciclo que recorre los contenidos, lo haga, va a ser exactamente lo mismo, pero pues vamos a hacer un preset en el cual nosotros decimos que los elementos de abajo se llaman content, y le colocamos un guión hacia el tab, lo que básicamente indica que desde la parte superior, cada que se cree un tab va a controlar un content de la parte inferior, y lo va a hacer mediante un llamado al ID de ese content. ID que será igual, solamente agregando la palabra content, que es lo que estoy colocando aquí. Ahora, obviamente el primer tab siempre va a estar activo, y lo que necesitamos a este punto es decir, nuestro el tab del área. Este es el label que le estamos agregando a esto. Básicamente lo que tendríamos que tener para mayor seguridad es que el control diga el tab, lo mismo que aquí, en tanto el de la parte inferior no hay que
No hay que darle más preámbulo. Vamos a guardar aquí. Nos vamos a ir al navegador y vamos a hacer la prueba. Como se darán cuenta, ha repetido 3 veces home, 3 veces el contenido está en la parte de abajo. Esto se debe a que todos los tabs, primero que todo, se dejaron como activos y no está visualizando una variación de contenido del tab. Entonces vengo acá. Obviamente aquí lo que nos faltó fue que de cada tab en la parte inferior lo que se va a mostrar es no el ID sino el content. Listo. Vamos a guardar y vamos a volver a hacer la prueba. En este caso debo ver los tres. Content tab 1, content tab 2, content tab 3. Aún sigue sin funcionar los tabs. Regresamos. Cada tab ID está controlando, pero resulta que en los tres me está mostrando home. No es home, sino que aquí va ese texto que estamos pasando a través del vector. En este caso es text. Guardemos y miremos. Tienen tab 1, tab 2 y tab 3. Listo. El problema por el cual no está funcionando es porque todos tres tienen show, todos tres tienen active. Listo. Entonces al primero se le asigna el selector, pero los segundos no deben estar activos como tal. Entonces en este caso el primero tiene que ser show active. En tanto, los segundos solamente quedarán con el page. Podemos adicionarle a esto para definir desde el radio del vector cuál va a estar activo, enviando el parámetro. Voy a venir aquí a los tabs, voy a crear un tercer parámetro en cada vector correspondiente a un tab y lo llamaremos class. Por defecto vamos a crear los tres. El primer tab llevaría show. El primer tab tendría ese. Por defecto llevaría los tres. Aquí llevaría show page aquí. Pero los segundos solamente llevarían los page normales. Bueno, sumamos que si el page están todos, no lo vamos a poner. Vamos a cada uno de ellos. Y dejémoslo aquí que aparezca y no haya efecto colocado. Luego de eso, entonces sigue este nuevo elemento al cual nosotros llamamos class. La consecuencia es que solo se estaría visualizando el que pasa a través de su vector el show active. Vamos a darle guardar. Vamos a pasar al navegador. Vamos a darle ahora vamos a volver nuevamente el código y aquí debemos recordar que en una ley de selector thread y el active es la misma cosa. Entonces aquí el primero nos llevaría el active. La clase active y el guardemos como se darán cuenta ya en este momento los tabs funcionan. Cada que presione un tab, el tab lo que hace es cambiar a la otra. Ahora a este punto también
tengo que guiarlas para saber cuál de los tres tabs está activo. Por lo tanto, bueno, aquí puedo hacer una evaluación mediante y es que de pronto si yo recibo que este tab está activo, entonces automáticamente le voy a agregar al contenido el fade con el activo y le voy a agregar al, bueno, el fade con el activo no, al contenido le voy a agregar el show activo y al tab le voy a agregar el active y el área CD. Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a quitar esto de aquí, un variación sobre la marcha. No vamos a decir que no vamos a pasar el proceso. Vamos a definir una lista. Entonces, en este estado, ya hemos estatus, porque digo que ese estatus serían varios objetos. Ya vengo lo más bien activo directamente. De que el objeto está activo. Por defecto en este primero manifiesto, en tanto los otros análisis son fáciles. Estamos definiendo un poco el procedimiento para no tener que definir dos clases de nivel. Pasando aquí, entonces lo que tenemos que decir es lo siguiente. Vamos a agrupar los dos objetos que necesitamos controlar. Necesitamos controlar primero la clase de este objeto que está aquí arriba y el área select. Entonces, tengo que hacerlo dos veces. Primero la clase. La clase del objeto como tal. Bueno, para hacerlo del área select, todo esto sería mejor más bien tener todo el número de código en el español. Entonces, si este es un objeto activo, va a llevar lo que hemos estado haciendo, más el área select, más el activo. Esta sería la viva representación de un objeto activo. Pero un objeto inactivo sería básicamente esto mismo, pero no llevaría ni el área select ni el activo de la parte de atrás. Yo lo que hago es hacer aquí un if, una evaluación sencilla en el template, y digo que sí, el parámetro que estoy pasando es este. Vamos a llamar active. Aquí me puede llevar estas llaves una variable es igual a true. Entonces lo que va a suceder es que voy a dibujar una pestaña activada, pero si no es igual a true, lo que voy a dibujar es una pestaña desactivada. Recuerden que esto es sintaxis de Smart. Estos son los dos casos iguales: pestaña activada y pestaña inactivada. Abajo estaríamos haciendo lo mismo. Preferimos decir aquí si este tab está activo, va a pasar esto, y si no está activo, va a pasar esto. Y adentro voy a utilizar esto. Si la primera si está activo, va a llevarlo que lleva show active. Pero va a estar la aplicación. Entonces está activo, entonces en la clase va a llevar show active. En el caso de que no esté activo, simplemente no la va a llevar. Este parámetro no existe y ya no es necesario. Esto nos dará como resultado
el elemento gráfico tenga activados o desactivados sus objetos, componentes internos, dependiendo de si yo en este parámetro del vector estoy diciendo que está activo o está inactivo. Guardar, me voy a un navegador y voy a hacer la prueba. Como pueden ver, ya el primero está aquí, aparece ya con su parte gráfica activa, el primero. Si presiono el segundo, acaba de convertirse en activo el segundo o el contenido. Si presiono el tercero, acaba de ser activo el contenido del tercero. Ya a estos objetos, o sea, puntualmente en este momento, sé que el código que hice ya funciona. Ya no voy a andar ingresando acá manualmente a dibujar tabs ni nada, sino que los voy a pasar parametrizadamente dentro de un vector. Puedo cerrar esto aquí, lo tengo que regresar, cierro aquí, y si yo quisiera crear un nuevo elemento o darle ya forma a este contenido, lo podría hacer simplemente creando estas líneas de código. Es un gran resumido de lo que es crear un objeto programáticamente versus escribir el código que lo compone. Llamemos al primero textualmente. Recuerden que estamos en un formulario de diseño de artículo. Va a ser contenido. El segundo objeto va a ser metadatos. El tercer objeto va a ser la geolocalización. De la noticia. Y el último va a ser como alguna conclusión que tenga cerca de ahí. Configuración como que muestre, o sea, que muestre la imagen de portada o no muestre, o qué tipo de artículo es, si es una noticia, si es un video, si es una publicación de video. Entonces, esta última la vamos a llamar configuración. Los tabs 1, 2, 3. Ya no tuvimos que volver a tocar el código HTML para nada, porque pues hicimos una especie de plugin allí que va a servir para crear tabs. Guardo, miro si no hay errores. Contenido, metadatos, geolocalización y configuración. Hasta aquí se ha logrado el acometido de crear un plugin en Smarty para poder hacer tabs en formato de una carta de Windows Tab 5. Ya ahora que seguiría es el proceso de llenado de esto con realmente los elementos que lo componen. Todo el objetivo de hacer todo el esquema de trabajo, la creación del plugin dentro del Smarty y toda esta historia, al final es para resumir el proceso de creación de esta clase de elementos. En este punto, en cada content, lo que debemos hacer es obviamente colocar el contenido que realmente van a ser diferentes formularios que vamos a almacenar en cada uno en su respectiva vista. Y pues comencemos por definir una serie de variables que van a cargar estas vistas y van a transmitir el contenido generado por estas vistas a este vector, que lo transferirá al plugin que creamos en el Smart. Cada vista obviamente es un archivo que va a estar contenido dentro del directorio de tabs, en el directorio pues de vistas correspondiente a cada uno de los módulos. Y obviamente pues son 4 vistas. Colocaremos los nombres coincidentes con la función que cada una de ellas desempeña. Para saber si esto que hacemos queda funcionando correctamente, colocaremos un texto de salida en cada vista correspondiente, digamos, con su nombre, para ahorita hacer la prueba de si quedó correctamente organizado.
El resultado de la ejecución de cada vista será retransmitido desde el video correspondiente a una variable y este resultado luego lo enviaremos a su correspondiente espacio de almacenamiento dentro del vector que me conforma las tabs, una por una. View es el helper que me permite a mí cargar una vista dentro del framework y el view se alimenta de la ruta completa hasta el punto donde está el archivo que contiene pues el código de la vista. Voy a ilustrar aquí dos errores comunes al momento de programar y definir estas rutas de acceso a los componentes tipo vista dentro del framework. El primero es que dejaré intencionalmente, en vez de la ruta pues al post, dejaré la palabra pass para que falle la ruta. Y lo segundo, en vez de utilizar comillas simples, utilizaré comillas dobles para que vean las situaciones que en estos casos van a acontecer. También siendo de analizar que en este punto los nombres que nosotros asignamos a las variables no deben ser así, o sea, no deben llevar esta clase de mayúsculas ni enredos, sino que realmente deben apegarse en lo más exactamente posible a lo que significa. La F por formulario, pero pues si va a ser un content o va a ser los metatabs o va a ser los settings, no utilizar estas mayúsculas. Esta es la forma en la que no debemos hacerlo, la ilustro completamente. ¿Por qué digo esto? Porque pues es fácil confundirse. Si observan en la parte superior ya escribí en la primera línea una ruta que me equivoqué y coloqué content con mayúscula, sabiendo que el nombre del archivo es content con minúsculas. Esto va a ocasionar un error y pues deben ser lexicográficamente correctas. Aquí no hay camel case ni nada similar. Entonces, si tú lo haces empezando por definir la variable con una forma en cierto estilo camel case, puedes terminar escribiendo erróneamente las rutas porque existe una tendencia alta a confundirse. Transferimos el contenido que las vistas van a pasar a estas variables directamente a su posición final en el vector, que es lo que terminará en esencia graficándonos los tabs. Guardemos y realicemos una prueba antes de continuar codificando. Miremos si en el navegador todo está funcionando como se supone debería. Cosa que de por sí sabemos que no, porque se implantaron algunos errores para ejemplificar situaciones. En este error podemos ver que se nos está hablando de una ruta. Sabemos que está mal por el patch, pero no sabemos de dónde salió ese ABS/content, que es lo que termina de configurarnos el error. Esto se debe a que como utilizamos comillas dobles, las comillas dobles con el slash invertido y en el tab son interpretadas por el PHP y esto nos genera un tabulado dentro de la cadena de texto que estamos utilizando, cosa que obviamente nos daña la ruta. Aquí las dos posibles soluciones son utilizar slash invertido antes del slash normal con la T para evadir los tabulados, o simplemente utilizar las comillas simples para rodear la cadena, ya que estas dicen que es una cadena que no está abierta a reinterpretaciones. Entonces lo más sencillo que yo considero es utilizar comillas simples para solucionar esta clase de problemáticas. Solucionada la temática de las comillas simples para evitar esta reinterpretación, entonces ya el único error que nos debería quedar es el pass, que obviamente está mal escrito y debería ser post, que es el nombre del directorio donde están almacenadas nuestras listas. Como se puede observar, allí desapareció esos extraños espacios o la cadena vinculada con ese ABS, que en realidad era tabs de por medio, y ya procederemos a realizar la corrección del pass por post. Esta corrección la realizo línea por línea hasta estar seguro de que pues todo el código ya ha quedado correctamente funcional. El error obviamente se supone cuando lo vuelva a ejecutar debe desaparecer. Recuerden que aquí obviamente debo guardar para que el IDE suba este archivo a la nube y así podamos ver en línea los resultados reales. El resultado obviamente fue el esperado. Se han creado los 4 tabs y al ejecutar cada tab obviamente estoy viendo el contenido resultante que en realidad viene de cada una de estas vistas independientes
donde vamos a ir creando cada uno de los formularios correspondientes al segmento de información que queremos realizarle edición. Vamos a suspender aquí unos 15 minuticos antes de continuar. Puede darse por definido de que la creación de los tabs ya queda automatizada de este modo. Ya lo siguiente que continuaremos haciendo a partir de este punto es la creación individual de los diferentes formularios y sus componentes que se visualizarán en estos espacios. Recuerden que estamos haciendo el back-end y a la vez estamos haciendo el front-end. Entonces los elementos que vamos a utilizar aquí corresponden a elementos de Ansible, como lo va a ser el caso del elemento Forms, con el que arrancaremos a crear un formulario para una de estas vistas e inmediatamente regresemos de este receso. Entonces en unos 20, 25 minuticos, 30 más tardar, estaremos regresando y continuando con este elemento. Recuerden que esto no es una clase, esto es una explicación técnica de cómo se construyó este objeto para que quienes más adelante vayan a realizar las modificaciones sobre el mismo se encuentren la explicación completa y concreta sobre cómo se hizo esta temática.